Justo dale campeón que justo... 5 ¿Eh? 5 ¡Está muy bien! Toque también, copa. Sí, pero fase de grupos. Sí. Pinta. Estaba repintado. Pará. Julia, me recorté el pelo. Ay, la puta. Uy, uy, uy. No. Qué bola. ¿Eh? Qué bola. A lo Diego antes que se rompa. ¿Qué época? A mí me dijo Diego que antes de romperse era Van Nistelrooy. ¿Sí? Lo vi hacer la palomita esa. Che, dejaste, veo que metiste un cambio aerodinámico. Dejaste el pucho por eso. No, hace las dos cosas. Tengo el pucho en la necesaria. Que sos un boludo, ahorrado, boludo, no gasté en pucho. Este no lo pagué, Vino mi jefe y me dijo no me gusta, tomate, lo regalo. ¿De qué es este? No sé, probable, es asqueroso. Es lo más feo que vas a probar. ¿De qué sabor es? Como una menta rara, es una menta chota esa. Opa. Una menta de hecho. Dale, igual. Él va. Bien, bien. Vale, le tiré un par de palos a Mati en una voz. Me dice, medio. ¿Qué le dice? Ese gesto técnico, A ver. una chancleta. ¿Ese gesto técnico? ¿Ese gesto técnico aplicaste? Sí. Claro, Dijo sí, medio para acá ballet, como que, ¿no? me voy para allá y la salté. Es como sobraba. Sobraba la situación. Como las anécdotas, viste, que dice. Y yo dice, ¿Y el gol? ¿viste ayer, las peleas o no las viste, digo? No, vi solo la de Carito Melo y Coti Romero. Qué raro, ¿no? Justo viste esa. Es que quería también ver la de Mernol y Cocker, pero me olvidé. Tipo, No, yo no las vi, boludo. me drogué y se me pasó el tiempo comiendo. Tipo sano. Está bueno. Está bueno que está en forma, boludo. Literalmente agarré y hice. Me fui un corro y nos dijeron en el restaurante que tipo no había lugar, entonces nos fuimos a otro. Y me olvidé en poner de vuelta aquí. Y después comí y me acordé cuando ya habían peleado todo. Pero la de Carito Melo la hice. Ah, tenés un iPhone ya. Hace 100 años. Ya. Mascarando, boludo. Y todo pelota paga bien. ¿Sí? Y sí, si le dan 600 horas, ¿no? A uno y a otro le dan 2 horas los sábados. 600 horas tengo. Hijo de puta de Santino me da siempre las mismas 3 horas de mierda. Hace 10 Santino, años. se está quejando que no le das horas. No, me estoy quejando. ¡Epa! Me estoy quejando las mismas 3 horas que me da siempre. ¡Qué arca, ¿verdad? No, es que es verdad, yo la última vez que me escribió, no, amigo, no, imposible, no puedo. Le avisaba, ¿no? Yo estoy siempre igual. Sí, pero otro no tiene con la esperanza que hace. Sí, es verdad que... Sí, eso es un problema. Que lo que se acuerda que tendré que siempre no se la puedo tirar porque es para problemas. No, olvidate. Por eso. Ese es el problema. Acá no se puede. ¡Y la bola, dale vos, Jero! ¡Mirá, Jero! ¡Está línea, línea! Mirá que nunca lo vi cobrar el equipo. ¿Eh? Nunca lo vi cobrar el equipo. A mí me re rompió los huevos cuando hubo un momento donde Jean
4 fines seguidos por alrededor que estar atentos, que hacer esto, que hacer esto. Esta vez no ponía más cosas. Digo, ¿viste? Lo activé. No, igual yo le lo. Arrancó a quejarse, lo activé. Lo pinché porque. Te prendiste, ¿eh? Pero yo me prendo así. Ahí me recae el Sí, bondi. en esta te prendiste. Me recae el bondi. ¿Qué hace? Qué más, ¿eh? Ahora estoy para relatar el partido. Ale si tiene que ir allá. Vas a sacar lateral. Pero vos tenés que tener tu onda. Soy Mariano Crocs. ¿Hasta qué hora te queda vos? Hasta el último. Ah, listo. Chao, ¿Y vos? yo hasta ahora. A menos que hayan algunas horas. Buena outro metió, ¿viste? ¿Qué? Que introduciste perfecto el tema para decir que te diga. Claro. Muy bueno. Fue bueno. No, gente. Felices fiestas. Felices fiestas, gordo. No, es verdad, ya el martes es una fiesta. Ojalá las sobrevivas. ¿Es el martes o el miércoles? Yo no sé qué día es hoy. O sea, sé que es domingo, pero no sé qué es. ¿El qué? ¿El qué, boludo? ¿Las fiestas son el martes o el miércoles? El miércoles 24, ¿verdad? ¿Me pasa los timbos? Tiempo, por favor. Sí. Siempre que no la quiero. Como el no pienso en amor, la gente va a regalar. Mira lo que le La fiaca, boludo. Sí, mal. Encima yo estaba en el cumpleaños de un pibe con pileta, todo el primo de venir con Seba. Depresión. Sí, sí. ¡Rápido, Leo, rápido! Esa nube oscura. Esa nube oscura, ¿qué pasa? Ojalá que nos llueva porque termina esto y íbamos a volver con Seba. O sea, ¿En dónde es? no, acá nomás, en la casa de un pibe, pero es tipo sobre Constituyentes, pero a 3 cuadras de Olazada. Está re bien esa cancha, boludo. Acá está más atrasada. Van 5 minutos. Así que ya iba a pasar. Sí, se pueden charlar, boludo. Ah, tengo uno para contar. ¡Ánimo, ánimo! ¡Santi, pedí la voz! ¡Santi! Es increíble. A mí, gran Es una mentira. locura. Pero ya es otro nivel, esa es la peor de todas. ¿Qué están hablando? ¿Qué carajo te importa? Esto no te Ah, te importa. podemos decir. Es un tema privado. Amigo, adelantaste esta jornada de mierda. Amigo, se retrasó. Encima venía bien, se pegó uno ahí, se atrasó. Y después fue una penal, boludo. No estás tan alto, Seba, ¿eh? Mira cómo estoy parado, amigo. En 2 semanas te pasa. Ale, ¿sabes que crecí? Che, boludo, ¿cuánto me 30 y pico. ¿Qué será que Ni de onda. Un poquitito más. ¿Cuánto es? No, ni en pedo. Mide 80, Creo que la última vez que me vi hace 2 años medía 1,81. Yo mido 1,71, ponete falta menos falta. Porque te sacan una cabeza y media. Media cabeza. Pará, quédate ahí, quédate quieto. No, boludo. Está cagando, Tenés un boludo. punto. Mide 1,85 para mí. Sí, sí, una. ¿Qué pasa? Igual La yo... última vez que me vi era 83. Igual- pero para mí es que sí también. ¿Qué pensás, Ale, vos de que Seba dice que si algún día nos toca boxear en contra, él me puede llegar a ganar? No, antes no lo matar. ¿A matar? No, boludo. ¿En qué planeta pensás que vive? ¿Saturno? ¿Júpiter? Onda, los dos entrenados. Claro, obvio, no hoy. Onda, él sí, pero él tiene años de Yo dije sin patada. Yo dije sin patada. Que es lo que él Pero yo hago deportes de contacto desde los 6 años, amigo. Es imposible. Se le pegaba la patadita a la madera. Mamá, Sin patada, digo. Sin patada yo le gano. Te gano con las manos atadas en boxeo. Epa. ¿Qué hacía, no? Escuchame, después no me queda más. Ir ahí.
Justo vine ahí. Pero Estoy como re violento. nosotros nos vamos por primera vez acá, así que Ah, bueno. o jurás o dejas el partido y te vas. Todo tampoco. No le puedes decir que vaya. Oh, huevón. Esta está re empatada. Ahora está 1-0. Si el puta yo la quiero. Ahora en este momento yo tendría que estar todo armado para el próximo partido. ¿Vamos a hacerlo? Todo. Ya tienen plata, planilla, la mesa para los comentaristas, las cámaras, los dos rincones. Y ahora está viniendo Barfi. ¡Mira, Leo! Ya se me hicieron todas. Me tengo que comprar una zapatilla. Uno buenísimo, un pelotudo. La otra vez me dijo, imagínate el nivel de barriguita que tiene. Me dijo, yo a veces me pregunto si no te la El chabón ya. Yo me dice, no, ebrio. en casa. Llego, me dice, ya, lo que compré, saca 3 birras. Le digo, no, yo no voy a comprar 3 birras, un litro acá. Somos dos. ¿Qué contexto me voy a morir? En pedo. No sé qué, bueno, yo tomé un poco, se las bajó. Ya pones en pedo el Pero yo fui, pero lo que me dice es que fui tipo a las 4, fui 1 hora y vine de acá. Y él me dice, El chabón encima ya sentado de cabeza. Me parece que sí, sí, literal, fue una cuestión acá. No, pero igualmente, sí me robó. madre mía. Igualmente, entre Ronda y Parga era muy mal. Encima, ¿viste cuando me pegaste el grito? Vos dijiste, bueno, empezó a salir y me dijiste, no sé Epa. qué, que a la próxima salí. Bueno, hay un corner. Al final se fue al boliche. Y les digo, córranse, salgo el juego. Digo, si no lo van a agarrar, córranse, salgo el juego. De última paso de largo y justo a mí, córranse. Agarran los 3 mamertos, se me ponen adelante los 3, boludo. Paso un rebote, pum, gol. Le digo, pelotudo, le digo, córranse, que salgo yo y me ponen adelante, no lo podía creer. Claro, y yo te dije, vos salís y vos te tocan el Capaz falta. que iba a salir a la noche. Tío. Sí, yo tenía todo mentalizado. Sabía señal el boliche. Ya tenía mesa. Era SEO. Entonces se puede decir discoteca Seba, boludo. Igual viste que estaba seleccionado feo. Es raro que no haya jugado hace 1000 años el partido, boludo. No, tiene una. Crónica. Sí, tiene una isquiotinitis crónica, una cosa así. Y le dieron 3 meses de fisiología. Qué pegada. Pegada tiene la buena. Ay, boludo. Ay, Dios. Fiaca.
Santi, No pasa, ya no pasa. al medio. Ya, yo me quedo. Bien, ¿y vos? ¿Viste Paraguay? No, estaba 4-4 salió. Siempre que veo, está bien. No sé de qué lado juegan. Acá, ¿Acá? dirige Andrés. Sí, Marce, me lo crucé a Marce, me dijo que está 15 retrasados. Quedan 5. ¿Del primer tiempo? Literal. Es un amistoso, viste, traiga la entrada es claro, alimentos no perecederos. Encima es el primer partido en la historia de ambos clubes, boludo, un amistoso. Sí, bueno. 3 años tenemos acá ya. Nosotros, ¿no? Sí, no, yo no. ¿Yo cuándo fui? ¿Santa Cruz? Sí, menos. ¿No? No sé. No, más supongo cuando. El más viejo era del Liverpool. Encima, ¿cómo es? Hay como, viste River y Talleres, Boca y Aldo Civi, que se presten los jugadores, todos sólidos, se me acabó lo mismo. Fran, le digo, che, Fran, ¿venís a Sólidos? Y me tira, le digo, vení a Sólidos, ¿no? Pues yo te saqué de ese bolón que le digo. Pero salieron campeones, sí, pero boludo, hoy te van a salir campeones.
Si a mí me dan 7 partidos y los 3 los gano 3-0, yo también soy campeón. Le digo. Yo te saqué ese quilombo, te metí en algo lindo, algo, ¿viste? Un proyecto. Claro, entonces, y me dice, no, amigo, vos tranquilo que yo a full con sólidos me tiro. Sólido, le digo, a Fran. Oye, vengo, estoy tomando un té con el chino, le digo, che, a ver el grupo de Santa, quiero ver si me retiraron con sol. Y Mati le pone, y Fran, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a venir? ¿Te vas a dejar romper por Nahue o por nosotros, tira? O por nosotros, tira. Y Fran dice, no, amigo, yo full la Santa, olvídate, prioridad la Santa. Y yo dije, es un hijo de puta. Es el pibe de todo pelota, boludo. Es un porca, claro. Igual no viene para ninguno, porque está en no sé dónde. Estaba viendo, creo, un partido de Armenio. Y está el 9 de Darwin, boludo. Ahí, está jugando el 9 de Darwin. Nakasusó. Por razón, le veía cara conocida, Sí, boludo. Y hay uno que vino a jugar, no me acuerdo por dónde, yo lo vi en Platense, el 9 de Chacarita. Vino acá a jugar. El 9 de Chaca, y le digo... Ah, sí, cosa. Yo estaba preguntando qué mierda hace acá, claro, Chacarita queda fuera de todo. Sí, el año sí, que viene sí. está de vacaciones. Con razón, boludo. Ese que hizo el gol de Claro. Sí, boludo, lo veía cara conocida, sí, lo vi en algún lado. Yo tengo un amigo, boludo, que juega de 5, boludo, en Armenio, boludo. ¿Amigo? Sí, Santino Lagomarcino. Buen apellido, ¿eh? Cuando tuvo todo el quilombo, boludo. Anda. Siempre está el quilombo ese. ¿Tienes algo que ver? La típica. ¿Tienes algo que ver? Señor... ¿Querés que le dé? Sí. ¿Re qué? ¿No escuché? ¿Cómo está? ¿Juega en sólidos? Juega el Sólidos FCE frente al Santa Cruz Ladrones. Real Ladrones. Ah, esto sí que esto sí te gusta. Sí. Sí, yo como yo, boludo. Ayer al Inter de Malbec le han roto el jaquero. ¿Cuánto, boludo? 5-4. Sí, sale mucho a mariposear. ¿Qué cosa? Mira, yo soy uno de tus grandes defensores que te dan. La historia, o sea, Explicale por lo ahí que el le momento dijiste. no es el mejor, pero la historia también más. Explicale lo que le dijiste a los defensores. Tuve dos. Ah, hay una que no te la conté. Primer gol, pelotazo tipo en la línea del área, ¿viste? Y Rothman lo deja cabecear al chabón, le pica el chabón, pica, recibe un tipo solo y la empuja. 1-0, bueno, ahí estaba. ¿Cuánto tiempo iba? 5 minutos de partido y ya me habían metido un golazo al ángulo que pegó en el travesaño La atrás y típica Lalo de dijo que fue travesaño. le pega a Pavard. Sí, a mí se me hace un golazo. Bueno, pero Lalo dijo travesaño, no lo cobró, me metió un golazo, yo me quedé sentado, no sé qué, y Lalo dice travesaño helado. Sí. Ya, o sea, ya ahí tendría que haber 2-0. Segundo gol, agarra a Rothman, está con uno y le dice a un pibe, vení Toto, marcalo vos. Sale el lateral y se va. El chabón. Entonces el chabón hace, ¡tuc!, cabecea solo. Y ahí yo me quedo diciendo, concha de su hermano. Le digo, mátenlos, le digo, cáguenlos a trompadas, les empiezo a decir. Me chupo un huevo, que los echen, es culpa mía, pero no lo podés dejar cabecear solo, le digo, cagalo a trompadas. Y Lalo me dice, la boca, quiero, por favor. Y le digo, perdón, es en la marca, no es de verdad, le digo, pero mátenlos, que los echen, es culpa mía, pero no lo podés dejar cabecear solo, le digo. Entonces, tercer corner seguido, le digo, córranse, le digo, salgo yo, si paso de largo, que es un pelotudo, pero córranse si no van a saltar a cabecear. ¿Qué hacen? Se ponen los tres, ponen que yo estoy ahí, se me ponen los tres de mi equipo así, boludo. Y me tapan, boludo, le bajo un chabón de pecho, la descarga y uno, pum, fusilazo al ángulo me clava. Y ahí dije, ya está. Y él estaba. Encima saqué una banda, no es que no saqué una pelota, habré sacado 5 pelotas, boludo. La culpa de los defensores. No, bueno, si vos Aparte la confianza del arquero. Si paso de largo, paso de largo. Pero yo lo banco muerto, tío. pero les estaba diciendo como, a ver, o sea, si ellos pues ya van tres puletazos al área seguido que no lo agarran y no saltan. Bueno, si tienen miedo ustedes, voy yo. Le digo, si se la juegan a que yo vaya y salga hasta la loma del orto, jódanse si paso de largo, ¿entendés? Le digo, pero me hago cargo yo de último. No, ¿qué hacen? Me tapan entre los tres. Bueno, andá que tampoco puedo atravesar la masa. Claro, obvio. ¿Entendés? Se complicaba.
complicado. Y encima terminó el partido y uno me mira y me dice, bien garchadito. No. Un pelotudo, me mira y me dice, bien garchadito, me dice. Me hizo acordar el de Fulete, Encima boludo. estaba yo solo, me acerqué y le dije, a ver, repetime, le digo, no, salí. ¿Le dediqué? No pegué, uy. Pasaron a la final, ¿no? ¿En serio? ¿Qué? La cancha que estaba filmando yo Sí, era la. eran dos semifinales, Bueno, perdió era la Chucu. final. ¿En serio? Se vendrá Sí. la réplica de. Te vengaba, si pasábamos a la final te vengaba. Pero ¿Y quién es el otro finalista? Y el que. comiste y no. No lo conozco. Va a ganar Fulete. No sé, mirá que juegan bien. Y encima van a cantar. Fue ese chingo. Que cantan y no se llena ¿Qué? todo. No, perdimos Sí, 5-1. ya nosotros también. ¿Contra Fulete? Es verdad. Pero si ganábamos, tocaba. Me da mucha bronca los que te dicen cositas. Boludo, Pero ya pará. terminaron el partido, si lo decís en medio no pasa nada. Ya cuando terminás el partido se termina, boludo. Claro, Se pero aparte termina. yo había estado ¿Qué callado todo el haces ahí? partido. Yo no digo nada cuando termina el No, partido. mentira, uno lo que hacer juego. No, vos en una. Fue Te hacías el loco acá. Con lo de Estaba fulete, dirigiendo. con lo de fulete. ¿Yo? Es verdad con lo de Fulete, pero. Era, no sé qué era. No era. Santa Cruz Fulete. Estaban cogidos. Ah, bueno, boludo, me dijo... 7-0 el partido. Me estaba encarando, gordito, ¿por qué me encaran a mí? Encaras el plato de ensalada, gordito. Porque se empezaron a quejar de que yo no podía atajar para ese partido. Al pedo que metió él. Sí, te defendió. ¿Qué, boludo? Ah, No lo defendía a él. No. Salté cuando Saltaste putearon a mi porque equipo. Dijo Al pedo, sólido, no recogido. dijo nada, Cogido está tu... no dijo nada, él dijo el arquero ataja en primera, entonces sí puede atajar. Y el Claro. gordito Balsa, vos sos el de sólido, cogimos a vos. le dije. Y ahí sí se. Y este dice, ¿y vos cómo estás, gordito? Ahora iba 6-0 el partido, le estábamos rompiendo el orto. Y el gordito me seguía encarando, boludo. Entonces le tiré la de... Terminó el partido, el gordito le vino a buscar, no, estaba grabando un audio. ¡Vos, PSG! ¡Ven a El audio! gordito vine a encarar y le dije, gordito, ¿por qué me encarame a mí? Encarás el plato de ensalada. Mirá cómo está, no te podés mover. Algo así le dije, ¿viste? Y Mati, Jorge y Santino se rieron enfrente de él, claro. Claro. La humillación es Cagaste, total. cagaste. La humillación es Y total. terminó 8-0 el partido. Yo, literal, terminó el partido, me puse en el medio, agarré un audio con un amigo que íbamos a salir a comer algo. Y digo, ¿qué te se me pone hacia adelante? Y Robson, dije, a la mierda, la dos torres gemelas, ¿qué está Justo pasando? Robson nos pusimos adelante de Qué él. bueno que te defienda Rob. Y le dijimos, dale, el vení. gordito, PSG, vas a ver ahora, terminamos de No tenía nada yo, boludo. Y lo peor de todo es que él se asoma entre nosotros dos. ¿A mí? Y eso lo enojó más. Boludo, eso lo enojó más porque él se asoma entre nosotros dos, que somos así. ¿A mí? No entendía nada, boludo, no entendía Y ahí nada. se enojó más el Para mí, gordito. cuando el partido termina, se terminó todo. Ya está. Donde hay pelea, está Robson ahí. Se iba a meter ahí. Lo huele, boludo, lo huele. Sí, bueno. Che, Rosso estaba saludando a todos, re bien, escucha eso, ¡fum! Se pone al lado mío, delante de él. Y como, bueno, dale. Sí, me acuerdo cuando Robson Se entró a agarró mucho separar. el tiempo. No sé qué. ¿Y dónde fuiste? Llegué al vestuario y no había lugar para entrar directamente. Así que bueno. Ay. Yo tardo, viste, 2 años. Y Toma, antes que te sientes. porque vos no podés estirar el brazo, te cuesta, ¿no? Pues después no lo podés levantar. No, porque después le toca a Esteban. Bueno, jugaste ahí. Me duele muchísimo, pero muchísimo, de verdad, la espalda. Estoy sufriendo mucho estos últimos días. No sé, porque me duele encima. Primero arrancó acá y ahora me duele todo esto. Me estoy muriendo. Eso, sí. Buenísimo. Gracias, bro. Nada que. No, era para él igual. Ahora estoy premium, ahora tengo nada. Es agua con gas, boludo. No le querías nada a la clase de tipo. Vos decís que Es soda. Es un hipócrita. vos decís que me voy a agitar la Sí, botella. para mí algo Sí, sería algo, un laxante, ¿no? Le está ganando. Está demostrando por qué. Sí. Está demostrando por qué. Nah. Qué vieja chumba eso. Ahí está, todo tiene un porqué. Golazo. Yo hablé el otro día con... ¿Sí? Sí, Yo. le tengo mucho cariño. Yo ahí. también, yo Lo tengo. extraño mucho, de verdad. ¿Le mandaste mensaje hace poco? Tipo. Sí, la semana pasada. Ah, entonces yo le
Porque yo tipo me coló, o sea, como que me colé y a la vez no. Yo le iba a preguntar a por él. una cosa por otra y no le mandé. Y dije, ya pasó mucho tiempo. ¿De qué? Yo le iba a preguntar a él, a Ullo. Pero no sé si me da así. No, nadie sabe igual. Hoy van. No. Te decía, boludo, estuvo media hora acá. Uy, nos comimos 40. Sí. ¿Fue una señal eso? Porque encima estuvo así. Yo estaba así y no la podía dejar ahí. Pasó con vos y... Sí, yo Piña le... las minas. ¿Te acordás cuando se quedaron a poner las minas? Sí, estaba Luca ahí. Le hablé y me contó. ¿Sí? Sí, para mí me la pintó más que un cuadro. ¿Qué tipo? Lo del Franco. Sí, y además agregó otra cosa más. Mira, voy a mostrar, Lo vi con ¿De qué? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Esto es lo que me puso. Che, más chiquita la letra no querés, ¿no? No creo casi nada de eso. ¿De qué? ¿Lo querés leer? algo más. Yo ¿De le dónde? la chumba. ¿Y qué te voy a leer de acá? Eso es tremendo. Parece que para mí, yo lo que quisiera acá adentro era un manejo impecable. ¡Ay, qué bien! Era un golo. No le creo nada, Ale. ¿Sí? Sí, tiene algo, de verdad. ¿Tiene algo de? De verdad. Algo. Tiré una en 5, ¿qué tan verdad? Nada, 4. Ah. Yo soy Timel igual, a muerte. Recortó. Hablando de Tará. ¿O no? Sí. ¿Él ya antes? No. Onda, fue obvio que pasó esto por eso. Shipperson. ¿Cómo va? Necesito un nivel de entendimiento superior. Sí. Explícale todo, boludo, porque no entiende nada. Yo no entiendo nada, boludo. Lo que pasa es que hace poco, el otro día, me habló... ¿Cómo le dije? No, yo le digo la Shipperson. Me habló y me dijo, che, igual esta no lo va a ver. Yo una vez, escuché esto, una vez que era fecha 8 del torneo y me dijo, difunto volvió todo pelota, qué bueno. Me dijo, o sea, el chabón tiene un nivel de desentendimiento increíble. Sí, todo un tiempo. A la playa. Sí, todo. Hace poco, la semana pasada, ¿viste? Pero hoy me dijo, amigo, ¿qué onda? No sé qué. ¿Estás para hacer una voz? Necesito, ¿viste? Yo soy locutor. Y ya le había hecho 2, creo. Y le dije, dale. La primera vez que le dije, que me dijo, le dije, che, pero ¿de cuánto estamos hablando? ¿Viste? Porque no sé. Nah. Y me tira, si querés, te doy como 3 horas de que hagas acá. Y... ¿Allá? Lautaro, es allá al final y es ahora. Sí. A mí este que me peleé es Lauti o Maxi. Lauti. El Le dije partido, Lautaro, el partido que jugamos le dije todo el partido Maxi, amigo. Terminó el partido, estaba re caliente, le digo, boludo, me hubiese dicho que te llamás Lauti, no Maxi, le digo. Che, ¿lo volviste a ver el golcito que me comí yo en Sólidos? Sí. Fue muy mío. Y para mí sí, pero también te digo algo. Si yo soy Fran y veo Sí, que está el central atrás mío, lo voy a marcar, boludo. ¿Qué? ¿Cómo? Para mí sí, pero si yo soy Fran
Fran López, Sí. y veo que hay un chabón atrás mío, yo lo voy a marcar Yo le- sabiendo que mido 40 metros. Yo le dije eso, pero aparte le digo, tipo, le dije, o sea, el chabón tuvo el orto de que el centro le salió el ángulo, ¿no? Digo, si yo tengo el tipo parado al lado, pues le trato de cortar el centro, o sea, no puedo ni cortarle el centro bien porque el chabón está solo, y está, o sea, yo tengo a mitad de camino aparte, y no puedo atacar la pelota como si fuese un tiro largo, porque tengo el chabón adentro, entonces como que tengo las dos cosas en el medio, ¿entendés? Igual, si yo tuviese los patitos en fila, le rompo la cabeza y listo, ¿no? Pero bueno. Mira. Tania, volvió de Tania. Mirá. Mi hijo favorito. ¿Cuál fue la mecánica de Sub 18. eso? Fue lo que una Pica vez, eterna, ¿eh? eso fue una vez que estábamos allá en Común. ¿Qué? Porque al 9 no sé qué dijo, como la picanteó y le querían pegar y después no quería salir de la cancha. No, eso sabés quiénes eran los de Florestina, me parece. No me acuerdo, pero no eran así, no eran las de remeras O de Catania, capaz. Catania, ¿no? Puede ser, sí, ¿Te con acordás el de de eso? Catania también. El 9 de Catania, amigo, yo con ese chabón era palo y palo. Tipo, el chabón tenía 3 chances por partido, me mandaba todo adentro y yo le tajaba una. Pero A mí pegó en el día. Pero a mí sí. bueno, el chabón ese está jugando en la selección de San Marino. Ah, mirá. Se nacionalizó y es el 9 de San Marino. Tiene goles, todo encima. Igual era un burro, pero. Un burro. Para llegar a ese nivel, digo, ¿no? No, otra vez, no, la puta de su marido. Bien los 200 jamones. Ah, chicos, yo estoy acá. Bueno, vale. Es un partido de mierda. Una paja tremenda. Sólido, allá, sólido. Sí. Marzo está. No se puede, ¿quién tiene la placa? El juego que Jorge. Está muy bien. Paso ahí, dale, viejo. La pasada, no agarrar la rodilla. ¿Viste el saque que metí? Que dice, Sí. Fue en la partida no me... porque lo estoy adquiriendo de a poco. Ah, Pues
sabés que tipo, de las primeras veces que atajé me quedó como un trauma de eso, una vez que hice así, me quedó corta, y tipo, quedó para sí, arriba. me quedó globito y el chabón hizo de afuera del área, tipo, le quedó por no sé dónde está el de azul, y hace tic, eso, pero entró. Y nunca más lo hice, boludo, y es como que dije, no, Es bueno, que tenés que me voy a pegarle bien, complementar. boludo, porque le llega, le pifiá y va para arriba. Te ayuda una banda igual sacar así de volea. ¿Qué? Ayuda una banda, ponerle Armani nunca saca así, boludo. No, ¿viste? Es verdad. Y ya a esta altura ya está. Sí. Yo no entiendo igual la gente que lo bardea tanto, boludo. Para mí es verdad que con Palmeiras se come un par, o no sé si se come pero que no tiene la misma reacción que antes, pero no lo podés putear porque el chabón te salva el año, boludo. Si no quedás afuera con libertad y te has salado un montón de partidos, entonces no lo podés putear tanto tampoco. El otro Jeremías Ledesma atajó 4 partidos y le hicieron 4 goles en todos los partidos, ¿entendés? O sea, Sí, igual atajó. sí, atajó con los suplentes y contra nadie, pero qué sé yo, tampoco que mostró Y hay que darle, para mí hay que darle rodaje, igual se va a préstamo, boludo. ¿A Central o a dónde? Sí, pero seguro se vaya a Central un año y después viene cuando se vaya Armani. Claro. Y está bien. A mí está bien, onda, venderlo no lo podés vender, boludo. Para mí es un desperdicio venderlo. No, porque el chabón igualmente atajó en España, o sea, Porque no, aparte no es mal. vos Yo viste creo la que querían, onda, el suplente ahora va a ser Centurión. No me disgusta el Centurión, pero es muy suplente, es un chabón que no le da posición. Aparte llega a pasar por ejemplo algo de Armani y tiene que estar Centurión Sí, y vamos a como hacer la de batalla, boludo. Aparte, vos fíjate, poner el gol de Montiel, este que fue el Pusca, ese Centurión está papando mosca, boludo, te entra una fue él, pelota ¿no? así, boludo, sí. Qué golazo, boludo. Marto entiende mucho de eso. Sí, Martu está. Se es Una remetida, felicidad está. Cómo me decepcionó mi Borjita, loco. Yo lo amaba, a Miguel. Pero hasta qué momento, boludo. Lo sigo amando. Ah, me increíble. Si se va a México lo perdono, lo podré seguir amando. A mí se va a Boca, boludo. Si se va a Boca. Lo que mi personaje de Club Estro era Miguel Borja, a ese punto. Iba a poner uno cerrado. Sí. Qué bien, boludo. El que nos faltaba. Me dio alegría. Igual para mí falta uno más de la pelota. Encima todavía. 7 palos, ¿viste? 7 palos, boludo. No es nada. Si eran 7,5 había que pagarle al Racing también. También, sí. Y le recabió, Sí, boludo. menos mal, boludo. Si lo pagaste a Castaño 14, es un regalo. Ya, ¿viste esa? Lo odio Castaño, boludo. La tramoya esa, ¿viste? Que si pagaba 7,5, No sabía eso. si lo vendía a 7,5 la mitad del pase, tenía que pagarle una plusvalía a Racing. No sabía. Entonces, Coso Palmeiras lo vendió a 7, Qué bien, boludo. lo vendió a 7, entonces no le tiene que pagar nada a Racing, boludo. Qué bien. Una bronca Encima el tiene. chabón es una bestia, boludo. Ya me gusta mucho. Espero que no se pinche. Ya si traen las casivas sería Ah, sí. completo. Y dicen que mañana ofertan el pero Igual Pero para encima- mí falta, ¿qué? Lo del préstamo de la compra y todo eso. No, onda, lo de las casivas lo van a comprar así, onda, creo que van a poner 7 palos así. Para mí lo vale, boludo. Supuestamente tienen pensado gastar 25 palos. Sí, sí. Fausto salió a 500.000. Igual la opción de compra es Sí, 4 palos igual. Bueno, Hay que ver porque los de Mineiro están todos tipo gastándonos diciendo que es horrible y todo cosas así. Yo ya que compramos muerto. Sí, Mejor que lo que tenemos va a ser seguro. Porque no tenemos nada. Esto va 6-0 sindicato. está 6-1. 6-1. Está mejor sindicato. Nosotros nos costó. Le hicimos 5 goles faltando 5 minutos. Pero nos cagaron a pelotas. ¿Qué pasa que no piensas ya? El sólido son 4, amigo. Nada. Estaba re bien esa cancha, boludo. ¿No jugás hoy? Estás matado, ¿no? Yo no tengo cumple mi hermano. Igual para mí sigue faltando uno que mueva un poco más la pelota, boludo. Un poco un Nacho Fernández joven, ¿entendés? Porque los otros son todos más 5. O sea, capaz que Ascalíbar un poco se mueve, igual como Y ahora que genera, está- pero... Igual Moreno también, boludo.
Sí, pero Si estamos, si ese medio campo, bueno, sí. igual a mí Lencina me gusta mucho, boludo, pero no puede depender tampoco solo de Pero Lencina. si el medio campo va a ser Paco Vera, Acá sí, Casillas y sí, Moreno. sí, eso es top. Y yo compraría un 9 y un 9. Un 9 a mí Está tiene que- sonando, ¿sabe quién está sonando? ¿Quién te suena? Icardi, boludo. No, no hay chance. No, pero cuando Icardi no sé, boludo, es como que no me... No me genera nada. No, por eso. El chabón en Turquía igual se Sí. hizo un montón de goles, pero está todo roto, está gordo. No sé si lo viste hace poco. Salió a jugar, le hicieron meme porque tiene la panza así, boludo. Ay, boludo. Encima tiene el ADN bostero mal. Todos los quilombos. Sí, sí. Ah, re linda la cancha esa, boludo. Mira, sí, la cagó solo. Cuando copa a vos, porque vos no te ibas con Mati. Igual no se va en el solo, se va en solo y le rompo el auto. Lo voy a buscar. No, que sí. Eso son cosas. Sí. Uy, claro. Juegan contra. Estamos juntos, estamos juntos. ¿Qué es Betania contra quién? Contra la de allá. ¿Contra River? Sí. ¿Y eso quiénes son? Ah, yo ya sé que... Está bien. Son Morera, boludo. Morera. No, pero está bien. Es Morera, boludo. Yo con boludo me re con este, el 9, ¿cómo se llama? Sí. Con Tommy. Sí, Sarini. O sea, jugando un poco. Pero... No, pero después buena onda. Pero recopaban, tipo... Sí, ese. ¿Te acordás que lo... Con el papá. ¿Te acordás de Plus 5? Sí, sí, de patente. Con razón. Una vez, también yo era mucho más chico igual. Yo creo que fue hace 2 años ya eso, ¿no? Sí. Bueno. Fue el primer Sí. juego 5. Bueno, y una vez tipo el viejo se empezó a pedir a Gaby y yo le dije, no, porque no sé qué, y me dijo, estoy hablando con los mayores, con vos no estoy hablando. Y yo dije, bueno, anda cagado, boludo. Me re ninguneó, boludo, una bronca. Encima era re mal educado, eso me da una re bronca. A mí me da re te das irrespetuoso, cuenta cómo, Sí. cómo venía, ¿eh? Tocaba feo, boludo. ¿Te acordás de lo que estaba feo, de verdad? Son boludos. Son Es verdad, boludo. todo cerrado, boludo. ¿Cómo se atrasó ya? Acá quedan 3 minutos, boludo. Queda acá y ya no pusimos nada. Sí, a ver, ¿tienen verdes? Verdes no creo, tenemos azul, negro y negro. Nada de oscura. Igual con que están... ¿Vos te acordás de creo que Copa están jugando? Esenza. Listo, gracias. Ya cenamos los jugadores. Loco, ya cenamos los jugadores. ¿Listo? Perfecto, amigo. Dale, listo, gracias. Cuando puedan junten la plata y ya lo listo, termine y arrancamos. Vale, me voy a hacerle planilla al plan. Che, dale, estos son de Santi, se nos olvidó. No puedo decir. ¿Eso arrancó el último o este? Sí, quedan 2 minutos. ¿O queda otro? Sí, queda la otra. Se atrasó ya, boludo. Anda, estaba re bien eso. Allá y ahora, mira, ahora nos estamos a la par, boludo. Por al lado mío, Para que lo marque. todos los tips. 4. No sé, pero Ah. lo percibí. ¿Ya si lo sentís? No, sí. Aparte no pasé tan cerca tampoco.